como el tiempo es muy escaso, vamos a pasar a el primer ponente, que es el doctor Fabricio Martínez de Ibarburu, que él nos va a exponer sobre la temática que investigó para su doctorado, que se llama Alcoholizado y encanicado, rescatar la persona entre trayectorias alcohólicas y tratamiento psiquiátrico desde un abordaje de antropología y salud. Fabricio es doctor en antropología de la Universidad de la República, también es magíster en ciencias humanas, es especialista en enfermería en salud mental y psiquiátrica de la UDELAR, es licenciado en enfermería y es profesor de filosofía del Instituto de Profesores Artigas. Se desempeña actualmente y desde hace muchos años como NERS en el Hospital Vilar de Bo. También es docente de filosofía en educación secundaria, también de epistemología en el Centro de Posgrado de la Facultad de Enfermería, y es integrante del programa de Antropología y Salud, que está bajo la dirección de Sonia Romero, que fue la exponente del miércoles pasado, no sé si todos llegaron a verla, pero Fabricio y también Gregorio, que luego se los voy a presentar, son integrantes de este equipo de investigación que desde hace varios ya años están investigando sobre este tema. Sin más preámbulos, dejo a Fabricio. Les cuento que somos tres, tenemos una sola computadora, así que vamos a estar jugando como el juego de la silla, vamos a ir pasándonos, y ya vamos a poner la diapositiva, ¿es esta, no? Un segundo que ponemos la diapositiva. ¿Se ve correcta las diapositivas? Está cargando, todavía no aparece. Ah, todavía no aparece. Bien. Esperemos un ratito. Y está en pausa, ¿por qué está en pausa? Sí, acá me dice que está en pausa. ¿Sigue cargando, Silvana? Capaz que porque tengo dos presentaciones. Apagamos una. ¿Cuál es la que vas a poner primero? Esta es la tuya, ¿no? Esta la apagamos. Bueno, Perdón. ¿qué? Esta la cerramos. Vamos de vuelta. Vamos a compartir pantalla de vuelta. Esta es la tuya. No, esta la de Gregorio. Esta no. A ver. Ah, la cerro. Pero vamos a dar la vuelta. Hay una que está mal, parece. Compartir. Ahora. Desde el principio. Bien, ahí sí, ahí se está viendo Sí. la pantalla. Vamos a poner la presentación completa. Muy bien. Fabricio. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, Fabricio. Bueno, es una alegría y un honor poder participar de este ciclo de charlas. Agradezco a Karina la presentación y a la gente del museo la invitación. Y también es una alegría poder compartir con Gregorio esta mesa. Bueno, como me presentaba recién Karina, les voy a presentar un poco lo que fue mi investigación doctoral. Ya un poco presentó el título de la misma Karina. Simplemente precisar
para que de repente alguno no lo conoce este término, encanicado. En el Hospital Vilar de Bo, donde yo realicé el trabajo de campo de 1 año y medio, entre junio de 2015 y noviembre de 2016, los pacientes de allí generalmente denominan canica a los comprimidos de psicofármacos. Entonces, la expresión encanicado implicaría un consumo importante de psicofármacos. Como tesis doctoral, entonces, seguí profundizando en la especialidad de antropología y salud. Este es un término que el antropólogo norteamericano Craig Shane dice que es una intersección entre la antropología y la salud pública. Y el aporte que hace es un poco las apreciaciones que las personas y las comunidades tienen sobre los procesos de salud, enfermedad, atención, y cómo esto se relaciona a nivel más amplio con lo que tiene que ver la cultura, la sociedad. Contando con el aval de ética del Hospital Vilar de Bo y de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, donde cursé la maestría y el doctorado, desde un sentido epistémico me fui preguntando por esta alteridad muy próxima de personas internadas por trastornos mentales y de comportamiento por uso de alcohol. Esta es la forma de clasificación, es decir, el diagnóstico estandarizado cuando ingresan por un problema de alcoholismo al hospital. Y durante ese año y medio abordé a 40 pacientes, 14 mujeres y 26 varones, que voluntariamente participaron previo consentimiento informado de los mismos. Mi reflexión se fue transformando de un problema sanitario en una pregunta etnográfica, al irse cambiando mi enfoque desde una participación observante que buscaba un cambio en la atención a una observación participante, donde la razón de ser es conocer, como nos plantea el médico y antropólogo francés Didier Fassin. Es decir, yo también me fui transformando en este trabajo. Por lo tanto, desde la etnografía fui observando la atención llevada adelante por el personal encargado de la asistencia. Y así, en ese año y medio entrevisté a médicos psiquiatras, médicos generales, psicólogos, trabajadores sociales, vigilantes, auxiliares y licenciados en enfermería. Y también entrevisté a 40 funcionarias y funcionarios previa información. Esos fueron 40 pacientes y 40 funcionarios. Esta foto está tomada de la portada de un diario capitalino de junio del año 2016 y nos revela un dato muy importante para lo que tiene que ver la salud pública en nuestro país. Fíjense en lo que dice este titular. El 8% de los uruguayos bebe la mitad del alcohol que se consume en el país. 2 años antes de esta publicación, en el año 2014, se celebró en Uruguay el primer simposio internacional sobre uso problemático de alcohol. Y en este simposio se planteaba que en nuestro país hay 260.000 personas con problemas de alcohol y más de 60.000 personas son alcohólicas dependientes. Esto hace del alcohol la droga más consumida en nuestro país y la que origina mayores problemas sociales y sanitarios. Fíjense que esa población, más de 60.000 personas, implicaría todo el departamento de 33 y el departamento de Flores juntos. Por lo tanto, es un número muy importante para nuestro país. Por lo tanto, de esa manera, desde los planteos antropológicos, tanto clásicos como contemporáneos, sobre la persona y la cura, las reflexiones que hace la antropología médica en torno a los procesos de salud, enfermedad, atención, las miradas sobre el padecer, que también tiene la filosofía, y la asociación entre trastornos mentales y abuso de alcohol, que desde hace tiempo establece la psiquiatría, como pregunta de investigación doctoral me formulé: ¿qué hace sobre la persona con trayectoria de dependencia alcohólica la internación psiquiátrica hospitalaria? Y desde esta articulación, ¿qué tipo de relación se establece? ¿Entre 2 personas, un paciente y un funcionario, o entre un individuo diagnosticado y un tratamiento particularmente farmacológico? Entonces, el área de esta investigación se situó en un marco transdisciplinario, como recién me presentaba Karina, y bueno, tengo la suerte de tener un poco de formaciones variadas. Intenté todo eso ponerlo también a la hora de analizar este trabajo, ¿no? Por lo que el enfoque que propongo no es convencional, escapa a las delimitaciones disciplinarias, híbrido
adopta diversos tipos de saberes que son raramente movilizados al mismo tiempo, pero que me pareció útil pensar en forma conjunta. Acá estoy citando a Didier Fassin, que nos plantea esto. Como decía Karina, yo hace 15 años que trabajo en el Hospital Vilar-de-Bo como nurse, licenciado en enfermería, y una mañana me estaba desempeñando en puerta de emergencia, donde estuve muchos años trabajando, e ingresa un paciente conocido del servicio, así se le dice a las personas que concurren a menudo a atenderse. Cuando me acerco y le pregunto cómo estaba, esta persona me responde: acá ando, nurse, alcoholizado y encanicado. Si bien esta perspectiva transdisciplinaria puede tener sus fortalezas, también el hecho de ser funcionario e investigador en el mismo lugar donde uno está investigando puede presentar sus debilidades. Para eso, traté un poco de seguir el planteo que nos hace el sociólogo alemán Norbert Elias cuando nos habla de compromiso y distanciamiento. Compromiso como funcionario, distanciamiento como investigador. Y el antropólogo francés Marc Augé nos plantea también la posibilidad de tener una antropología de la mirada, es decir, un ojo en el detalle y otro en el contexto, lo que él llama estrabismo antropológico. Y de esta manera, citando a este médico y antropólogo norteamericano Arthur Kleinman, la etnografía se puede presentar como un medio limitado de compromiso social autocrítico en nuestro tiempo. Metiéndonos ya en los resultados de este trabajo de investigación, me parecía importante traer este gráfico en el cual podemos observar el lugar de residencia de las personas antes de ingresar al hospital, y en azul podemos ver las personas que se encontraban en situación de calle antes de ingresar al hospital. Fíjense en qué porcentaje importante qué porcentaje importante es a nivel de mujeres y también a nivel de hombres, ¿no? Y en color rojo son las personas que eran provenientes de Montevideo, había de todas partes del país. Y si nos detuviéramos ahora en poder comparar la edad de inicio de consumo de alcohol con la edad de inicio de tratamiento psiquiátrico, si tomáramos la edad de 15 años, que es la edad bisagra, porque hasta 15 años los niños y adolescentes se atienden en un hospital pediátrico y a partir de los 15 años ya pasan a un hospital de adultos. Si requieren atención en salud mental, sería el Hospital Vilar-de-Bo, el hospital de referencia de ACE. Si tomara esa edad de 15 años, fíjense en ustedes que mucho más del 80% de los varones comenzaron a consumir alcohol antes de esa edad. Y la mitad de ese porcentaje comenzó con un tratamiento psiquiátrico antes de esa edad. Y si tomáramos las pacientes mujeres abordadas para esta investigación, mucho más del 90% comenzó a consumir alcohol antes de los 15 años, reduciéndose la tercera parte el porcentaje de las mujeres que comenzaron tratamiento psiquiátrico antes de los 15 años. Me quisiera detener ahora en la trayectoria de una paciente. Esta foto es el patio interno del sector femenino del Hospital Vilar-de-Bo. Y era una paciente que yo conocí hacía muchos años por atenderla en puerta de emergencia. Ella estaba ingresada en sala de internación femenina. Como un criterio de exclusión, yo tomé, como yo me desempeñaba en la emergencia y en sala de seguridad, traté de no abordar a las personas que se encontraban internadas allí, y las personas que entrevisté y que abordé estaban en el sector de internación femenino y masculino. Si bien yo formo parte de los funcionarios del hospital, no formaba parte de los equipos de sala de atención de estas personas, y eso me pareció que podía ayudarme un poco con el distanciamiento. Pero a esta joven yo la conocía bastante. En el momento de la entrevista tenía 28 años, oriunda de Montevideo, vivía con sus padres, había cursado primero el liceo y en segundo del liceo abandonó el liceo y comenzó a consumir alcohol. Años después comenzó a fumar marihuana y posteriormente a inhalar pasta base. Y a los 20 años comenzó con el tratamiento psiquiátrico en una policlínica cercana a su domicilio. Tuvimos muchos encuentros con esta paciente y con los demás pacientes, y en uno de los encuentros que tuve con esta joven me narra lo siguiente. Le voy a contar algo que nunca le dije a nadie. Yo a los 4 años fui abusada por un amigo de mi familia, que después se casó con una prima mía y tuvieron hijos. Él era mayor. Yo me acuerdo que mis padres trabajaban y a mí me cuidaba mi hermano mayor. Yo estaba recién bañada, con un vestidito.
Mi hermano salió a hacer un mandado y este hombre entró y me abusó. Yo no lo he podido superar. A veces pienso y tengo miedo. Por eso a los 14 años comencé a tomar alcohol para olvidar. Nunca se lo conté a ningún psiquiatra, ni psicólogo, ni a mi familia. Con respecto a las representaciones y prácticas psiquiátricas, que era otro de los objetivos, ¿no? El primer objetivo de la investigación era poder reconstruir trayectorias de personas con problemas de dependencia alcohólica, y el segundo objetivo de mi investigación era poder visibilizar representaciones y prácticas psiquiátricas. De las 40 personas que entrevisté, de los 40 funcionarios que entrevisté, quisiera remarcar que a mayor formación y experiencia de ejercicio profesional de los mismos, hay mayores críticas a la atención que se le brinda a los pacientes alcoholistas. Varias de estas personas entrevistadas, de estos funcionarios, piensan que el problema de la dependencia es psicológico, cultural y social, encontrando mayoritariamente en estas tres dimensiones el origen de la dependencia, por lo que consideran inadecuada la atención que se les brinda en el hospital, pues la atención es realizada por lo general desde una perspectiva biomédica, farmacológica, dejando a un lado las humanidades médicas. Entonces, ante esta pregunta, ¿cómo se los atiende? La etnografía, el método etnográfico, nos permite poder descubrir las disociaciones que hay entre las representaciones y las prácticas. Pues, casi todos los funcionarios entrevistados hablaban de la importancia del trabajo en equipo, pero en la práctica se notaba una mala gestión y una excesiva burocracia. Se hablaba de la importancia de psicoeducar a los pacientes internados, pero en la práctica lo que se veía era una desintoxicación de los pacientes alcoholistas. Se veía también la importancia del apoyo psicoemocional en los funcionarios, pero en la práctica notábamos falta de formación y apoyo a los mismos. Y por último, se hablaba también de la importancia de un correcto egreso de la persona una vez que se va del hospital, del paciente, pero en la práctica lo que se veía era una alta sin planificación. Aclaro que estas disociaciones fue de mi trabajo de campo en el año 2015 y 2016. Por suerte, algunos de estos aspectos han ido mejorando notoriamente. De ahí que me parecía importante que pudiéramos tender, y ese me parece que era el gran aporte desde la antropología y salud a los que trabajamos en esta área, poder tender hacia una cultura de cuidados en salud mental. Muchas veces en el hospital, a las personas que son alcohólicos dependientes o consumen otro tipo de sustancia, generalmente nos referimos a ellos como adictos, ¿no? Adictas, adictos. Y es interesante pensar el origen etimológico de esta palabra, que proviene del latín, y era un vocablo que en la antigua Roma designaba a un tipo muy concreto de esclavo, que en principio había sido una persona libre, y que había perdido su libertad cuando había sido adjudicada a otra persona mediante un acto legal, sobre todo por deudas, o como botín de guerra se le designaba a los soldados romanos como premio por su desempeño en combate. Pero también desde una perspectiva psicoanalítica podemos analizar este término, también podemos hacerlo provenir del latín, y fíjense en que a este prefijo negativo a, y dicto, dicho en latín, podríamos entenderlo como lo no dicho, adicto, lo no dicho. Entonces, es quien no ha podido poner en palabras su angustia vital y así comenzado a elaborarla. Fíjense que en el testimonio de este joven que nos compartía esa tristísima narración, hasta ese momento ella nunca había puesto en palabras esta angustia vital que vivía. Desde hace 3 años también, en nuestro país está vigente la nueva ley de salud mental, 19.529, que derogó la ley del psicópata, que tuvo por más de 80 años vigente en nuestro país. Y esta ley es fundamental, lo que nos plantea en los primeros artículos, por ejemplo, lo que vendría a ser el fundamento de la ley, y acá, en el artículo 3, nos plantea que entendamos a los pacientes que están internados o a los usuarios de salud mental, que los reconozcamos como personas de manera integral. Entonces, si analizara estas 40 personas internadas que yo abordé durante el trabajo de campo, fíjense en que el 70% de ellos había ingresado por orden judicial.
el 28% de los mismos estaban procesados. Al momento de la primera entrevista, les hice varias a cada uno, el 15% de estos pacientes llevaban más de 2 años de internación, el 28% entre 1 y 2 años de internación y el 57% llevaba menos de 1 año de internación. 92% de los pacientes, es decir, 37 de los 40, presentaban patología dual, es decir, la presencia concomitante de un trastorno mental y un trastorno por abuso de sustancias. Y específicamente durante el año y medio de mi trabajo de campo, el 28% de las personas que abordé permanecieron internados durante todo el trabajo de campo, es decir, durante 1 año y medio. 7 pacientes se fugaron y volvieron al hospital, 13 se fueron de alta y volvieron al hospital, es decir, un 50% se fugó, le dieron el alta, pero volvió al hospital, 1 solo se fugó y no volvió más, y 8 pacientes se fueron de alta sin retornar. Entonces fíjense ustedes que de las 40 personas que entrevisté, solamente 9 se desvincularon del hospital durante este tiempo. Entonces me pregunto, entre fugas, entre reingresos, ¿cómo se los puede atender? Para ir finalizando, con respecto a la primera pregunta que me hice, considero que el abordaje de los pacientes alcoholistas, desde el paradigma biomédico, que es el imperante en la internación psiquiátrica, el mismo permite desintoxicar al individuo desde la biológica de una medicina mental, pero no promueve la curación de la persona desde el fomento de una salud mental que tenga en cuenta la densidad personal de estas personas internadas, como nos planteaba el filósofo francés Michel Foucault. No es que está mal el tema de desintoxicar, de hecho, en un tratamiento de rehabilitación, en un primer tiempo, cuando la persona viene muy mal hay que hacerlo, pero recién veíamos que las personas en el hospital están meses y años internadas, no podemos seguir con la misma perspectiva, hay que plantear algo diferente, algo más. Por lo tanto, hay que dejar de atender individuos como una asistencia biopsíquica única, como el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss definía a la persona, para podernos relacionar desde un tú-yo. Es decir, el vínculo que se establece entre 2 personas, comprendiendo la misma como una constelación de relaciones sociales, al decir de Lévi-Strauss. Y esta primera pregunta me habilitó a poderme responder también la segunda pregunta que me formulé, y así analicé que en la práctica psiquiátrica hay distintos paradigmas en la atención. Es decir, podemos hablar que hay medicinas dentro de la medicina, como nos plantea la profesora Sonia Romero, que estuvo el miércoles pasado también exponiendo y que fue mi orientadora de tesis, a quien le agradezco, y también nos plantea lo mismo la profesora Sandra Romano, que es la directora de la Clínica Psiquiátrica, Facultad de Medicina. Entonces, estas diferentes perspectivas nos llevan a que pueda haber una relación funcionario-paciente medicalizado, pero también hay otro tipo de vínculos como son persona-paciente, persona-funcionario. Y este último tipo de vínculo contribuye a que me siga haciendo las preguntas antropológicas fundamentales. Fíjense en que debajo hay una fotografía tomada de la policlínica del Hospital Vilar de Bo, donde podemos ver estas 2 diferentes perspectivas de la psiquiatría. Una dice Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, y la que está al lado dice Sociedad de Psiquiatría Biológica del Uruguay. Para ir terminando, la antropóloga india Bena Das nos plantea en un libro sobre el dolor que está muy interesante, las estructuras conceptuales de nuestras disciplinas, de la ciencia de la salud, sobre todo, conducen a una transformación del sufrimiento elaborada por los profesionales que le quita su voz a la persona que padece y nos distancia de la inmediatez de su experiencia. Por eso me pareció fundamental el relato de esta joven, con ese relato tan desgarrador que ella le tocó padecer, pero que dentro de todo este método etnográfico permitió que eso pudiera florecer. Y por otro lado, este antropólogo médico español, Ángel Martínez, nos plantea que la bidireccionalidad y la participación no son posibles sin una experiencia próxima por parte de los profesionales de la salud. Y acá la etnografía tiene muchísimo para aportarnos, desde esa dialéctica oscilatoria que presenta entre el extrañamiento y la pertenencia, entre el compromiso y el extrañamiento y el distanciamiento, entre la observación y la participación, y nos permite poder establecer puentes
entre estas realidades que a veces parecen tan diferentes. Por último, lo que estimula mi reflexión es considerar de que a pesar de que nos cuesta aceptarlo, pero la experiencia de una buena relación terapéutica puede facilitar la curación, que las relaciones humanas pueden curar. Pues en definitiva, como nos plantea el antropólogo francés Marc Augé, el antropólogo suele construir una coherencia de la que está seguro que es subyacente a los hechos, pero que conserva, sin embargo, el carácter de una hipótesis inductiva. Esta es una acuarela pintada en el año 1953 desde los fondos del Hospital Vilar de Bo. Muchas gracias. Bueno, realmente, Fabricio, una muy linda ponencia, un tema que obviamente sería bueno que no tuviéramos que investigar ni reflexionar, pero dadas las circunstancias queda mucho por hacer. Pero bueno, realmente tu trabajo me parece sumamente interesante. Y bueno, y es justamente otra forma de ver al individuo, no solamente desde el punto de vista médico, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con los lazos, ¿no? O sea, bueno, lo social, por algo estamos hablando de la antropología, ¿no? Pero la importancia de ese tipo de aspectos, ¿no? No sé si hay preguntas, ¿alguien quiere alguna consulta en particular o que de repente Fabricio pueda flashearse en algo? ¿O quedaron todos? Porque realmente es una realidad que está muy cerquita, aparte acá del museo estamos muy cerquita, ¿no? ¿Alguna consulta? ¿Hay alguien? Simplemente saquen el micrófono y hagan la pregunta que... Bueno, agradecerle a Fabricio y posiblemente después al final capaz que vemos algún tipo digamos, de idea compartida entre lo que se ha trabajado. Y ahora entonces le doy la bienvenida a Gregorio Tabaquian, también integrante del equipo de Antropología y Salud, que también, como decíamos, también participa Fabricio. Y bueno, Gregorio Tabaquian es licenciado en Antropología, es magíster en Ciencias Humanas, y está cursando y finalizando ya su doctorado en Ciencias Humanas, especialización en Antropología de la Cuenca del Plata. Es docente de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, de la Facultad de Medicina, e integrante del Sistema Nacional de Investigadores de la ANI. El tema del cual nos va a hablar Gregorio trata sobre etnomedicina y etnobotánica en poblaciones rurales del norte uruguayo. Y bueno, los dejo con Gregorio. Hola, buenas tardes. Gracias, Karina, por la invitación. Gracias al museo por esta propuesta. Y lo mismo también compartir con Fabricio esta instancia. Bien, ¿cómo entro a la presentación? Lo que yo voy a estar presentando o hablando generalmente es lo que vengo investigando desde el año 2010. Vengo trabajando en poblaciones rurales y urbanas del interior del país, rescatando saberes de la medicina popular, especialmente el uso de plantas medicinales. Vengo estudiando en el norte del país desde el año 2010, sobre estudios en etnomedicina, que es el estudio de las medicinas tradicionales utilizadas por los determinados grupos culturales, en especial por los grupos indígenas, pero como Uruguay no tenemos grupos indígenas, digamos, determinados, es ese rescate de lo que es la medicina popular, lo que conocemos como medicina popular en Uruguay. Y la etnobotánica es el estudio que relaciona al ser humano con las plantas. En mi caso es el uso de las plantas medicinales. En Uruguay la medicina tradicional ha tenido, digamos, a lo largo de la historia un proceso bastante complejo en relación a lo que ha sido la medicina científica. En un principio las prácticas estas de la medicina tradicional han sido habitual dentro de los habitantes del territorio. Luego el país se medicaliza y esto trae que la medicina tradicional pase a ser restringida, el saber todo de esta medicina popular viene a ser
catalogado en cierta forma como de chantas muchas veces, y este saber queda como un poco restringido, y ese saber médico que prevalece y que transmite hoy lo que es la medicina. Lo interesante es ver que en Uruguay existió una cátedra de botánica médica hacia el año 1876 en la Facultad de Medicina. Hay, de hecho, en el Archivo de Historia de la Medicina de Uruguay hay una colección de más de 1000 plantas de usos medicinales, que fue realizado por Ernesto Gilbert, y que coleccionó plantas del territorio nacional, y ahí parte la primera publicación de lo que ha sido de plantas medicinales en Uruguay. Estamos hablando de 1856, por ahí, ¿no? Durante esos años que funcionó la Cátedra de Botánica Médica en Facultad de Medicina, se pueden ver en los archivos registros de plantas medicinales como medicamentos, aparecen como medicamentos nuevos, plantas que eran usadas como medicina. De hecho, también había un proyecto de formar un jardín para crear un laboratorio farmacofitológico desde la Facultad de Medicina. Y este saber, digamos, pasa a Facultad de Química, luego eso se da en conjunto con lo que fue la medicalización de la sociedad, y estos saberes los médicos dejan de saber, conocer sobre lo que eran las plantas medicinales. Pasa a la cátedra de Facultad de Química. Que por eso hoy es uno de los grandes dilemas que tenemos que los médicos no saben sobre el tema del uso de la medicina de las plantas. Posteriormente, con esta medicalización, de hecho hubieron médicos que recorrieron todo el territorio nacional, como Roberto Butón, que hay una publicación muy interesante, que es La vida real en Uruguay, que él describe un montón de plantas o de usos medicinales, no solamente plantas. Lo mismo Pereira Valdés, que también con su libro de Medicina Popular y Folclore Mágico en el Uruguay, también releva usos de la medicina popular en el territorio. Eran médicos que recorrían todo el territorio nacional, sobre todo localidades alejadas en el país. Bien, yo lo que me propuse con mi trabajo fue identificar a través de relatos y relevamiento etnográfico estas prácticas etnomedicinales, principalmente los saberes vinculados a las plantas medicinales en poblaciones rurales y urbanas de los departamentos de Tacuarembó, Artigas, Salto y Rivera, toda la parte norte del territorio. Quería conocer quiénes eran las personas que se vinculaban con esta medicina popular para analizar y sistematizar toda esta información. Y a su vez quería vincular estos conocimientos con los orígenes poblacionales. Como dije hoy en un principio, no tenemos un grupo cultural indígena determinado en Uruguay, pero quería saber si había un conocimiento que había sido transmitido por los grupos indígenas de nuestro país. Sí, de hecho podemos encontrar pueblos como Curtina, en Tacuarembó, que la mayoría son descendientes de indígenas. Y de hecho también muchos que han conservado, digamos, dentro del núcleo familiar ciertos saberes. El diseño metodológico es característico de la antropología, de la etnografía, y mi principal, digamos, relevamiento etnográfico fue a través de vendedores y recolectores de plantas medicinales, personas adultas mayores que conocían o utilizaban plantas dentro del espacio familiar, curanderos, profesionales de la salud, algunos médicos que se encuentran en el interior del país, y otros profesionales. También dentro de mi trabajo generalmente trato de, para llegar a un público más amplio, documentar a través de videos, y he realizado diferentes documentales de los trabajos que vengo realizando en el norte del país. Una cuestión interesante es, yo quería saber cómo aprendían, porque estos saberes que si bien fueron restringidos, cómo aprenden hoy las personas sobre estos saberes. Realmente lo que más destaca es que estos saberes se aprenden dentro del espacio familiar. Este gráfico no muestra el 100% porque muchos plantean que aprenden de diferentes formas. Algunos plantean que es del espacio familiar y también social. Un dato interesante acá, que es el 12% de los guías, que mucha gente plantea que recibe información a través de guías espirituales. En uno de los documentales hay una recorrida en un monte que hicimos con un curandero, que él decía que entraba al monte y la información la recibía a través de sus guías espirituales, y él le decía cómo y para qué servían las plantas que encontraba en el monte. Lo mismo otros que me decían que a través de sueños recibían información para qué eran utilizadas las plantas. Es un dato significativo, un 12% que las personas aprendan de esta manera, cuando generalmente uno va a lo más tangible, ¿no? Que puede ser familiar y social, pero aparecen estas prácticas que no las quiero dejar pasar sobre el tema de los guías espirituales. Acá voy a dar datos de lo que fue la investigación en Tacuarembó, como le dije, primero trabajando en Salta, Artigas, pero bueno, Tacuarembó tiene ciertas particularidades que quería mencionar. Yo determiné el nombre popular, como pueden ver en el gráfico, determiné el nombre científico. Tuve la suerte de trabajar con un botánico también que íbamos identificando las especies, la cantidad de veces que son nombradas las plantas,
los usos medicinales para cuales se utilizan las plantas, determina hasta 3. Hay algunas plantas que tienen hasta más de 5 usos medicinales. Los sistemas orgánicos, esas enfermedades las agrupan en sistemas orgánicos, donde actúan las plantas, ya sea digestivo, sensorial, urinario, respiratorio, etc. Las formas en que se consumen también las plantas, ya sea en infusión, decocción, cataplasma, lavado, masticación. Lo mismo para las partes utilizadas, también determiné 3 partes, ya sea la hoja, la flor, la pata aérea, la semilla, la raíz, etc. El origen también de la especie, si era nativa, si era introducida, a ver si podía aportarme algún dato, sobre todo cuando lo quería relacionar con los orígenes poblacionales. Y en observaciones determinaba si eran plantas tóxicas, si utilizaban en otros usos etnobotánicos, como funerales, por ejemplo, y también si eran de uso indígena, de posible uso indígena. Bueno, esto es a modo general, como la menta, marcela, la salvia, el romero, la guasatumba son las plantas que más aparecen en el norte. La guasatumba tiene una particularidad, que es una planta que aparece en el norte del país, es una planta que no encontramos hoy en el sur, abajo del Río Negro. Se utiliza generalmente para picaduras de insectos y hasta de serpientes. Y bueno, hay relatos sobre todo con la cura de animales, con la guasatumba, que se macera en alcohol y se utiliza, ¿no? Y hay muchas de estas plantas sin duda que son conocidas por ustedes, la cola de caballo, la rayán, la malva, el mercurio, la ruda, etc. Estas son las plantas que más aparecieron mencionadas en Tacuarembó. En total creo que, no sé si le dije, aparecen más de 120 plantas en Tacuarembó, en Artigas me aparecen más de 200 plantas de uso medicinal. Seguramente identifican algunas de estas que aparecen, la rana imperial, la salvia, el romero, el maracuyá, la cola de caballo, la aloe, y también a modo general de las plantas. Cuando tuve toda la información de las plantas y me quedaban más de 70 afecciones que eran utilizadas las plantas, las agrupé en estos sistemas orgánicos donde actúan las plantas. Lo más interesante es que generalmente esto se comparte con las otras poblaciones de los demás departamentos. Las plantas generalmente son utilizadas para tratar afecciones del sistema digestivo en un 30%, sensorial, respiratorio, urinario. Esto más o menos se comparte, ¿no? Principalmente con eso, con los demás departamentos. Tal vez el nervioso en otros departamentos también se utiliza un poco más. Pero digestivo, sensorial y respiratorio y genitourinario son como de las plantas para las que más se utilizan. Una cuestión interesante también es que cuanto mayores menciones me aparecen de las plantas, mayor variabilidad de uso se le da. Esto quiere decir que más del 70% de las plantas que me mencionan son utilizadas para tratar afecciones de más de 2 sistemas orgánicos del cuerpo. O sea que ya puede ser respiratorio, como sensorial, o digestivo y respiratorio, etc., ¿no? Es interesante, cuantas más menciones aparece una planta, mayor va a ser la variabilidad de uso que tenga esa planta. Generalmente lo que más se utiliza es la hoja. La parte aérea es cuando, por ejemplo, no podemos diferenciar la hoja del tallo, como es el caso de la cola de caballo, y también la raíz y la flor son principalmente las 4 más partes utilizadas. Después, en menor medida, el tallo, la semilla y etc. Las formas de consumo también, cuando quise analizar, aparece la infusión, que eso realmente también se comparte en la mayoría de los departamentos, la decocción, y una cuestión interesante es la masticación de plantas, que aparece en Tacuarembó en 12%. Este dato es bastante alto comparado con otros departamentos. La masticación no es algo significativo, menos en el sur. Realmente la masticación aparece como un 1 o un 2%, como aparecen los otros usos, la maceración, el jarabe, el vaho. Y la masticación me empezó a sonar cuando empecé estaba trabajando en Tacuarembó, y empecé a investigar o ver bibliografía que, claro, empecé a relacionar que masticar plantas es una práctica común de los grupos indígenas. Si vamos a lo que hace el tabaco en el norte de Norteamérica, mismo es la hoja de tabaco en América del Sur, y de hecho también revisando crónicas acá, Daniel Vidal describe que los grupos indígenas que habitaban acá en territorio masticaban el cogollo, y eso, al escupirlo ellos, los españoles tenían el rastro de estos cogollos para seguir a los grupos indígenas que habían en el territorio. Entonces me empecé a enfocar, digo, bueno, qué interesante el dato de la masticación, cosa de un 12% bastante alto con respecto a las demás formas de consumo. Entonces empecé a centrar también en el aporte de los indígenas. Me centré en el 30, casi 30% que me dice que me dijo que era descendiente indígena,
No me centré en lo que han sido, que los que me decían que eran brasileños o la región, porque eso es bastante amplio, podría decirme que podrían ser europeos o indígenas, pero sí en un 30, casi un 30% de descendientes indígenas me empezaron a nombrar plantas y para qué las utilizaban. Estos 27% me nombraron 21 plantas de uso indígena. Como pueden ver, de estas 21 plantas, muchas, la mayoría, en su mayoría son nativas, otras introducidas, pero un dato interesante acá, que es más del 54% de estas plantas, la forma de curar es a través de la masticación. Es un dato muy alto con respecto a lo que ha sido la masticación. 54% de estas 21 plantas, la forma de curar es a través de la masticación. Quería centrarme también a ver qué otro dato me podía aportar, porque como vuelvo a decir, no tenemos grupos indígenas acá hoy que me puedan, estamos hablando de familias que han transmitido un conocimiento. Quería saber si tenía algo que ver que la planta fuera nativa o introducida. Sin embargo, a pesar de eso, que casi el 70% son plantas nativas, no quiere decir tampoco que el 33% restante no hayan sido incorporadas estas prácticas por los grupos indígenas, por la temporalidad que hay entre que llegaron los españoles o los europeos a Uruguay y estuvieron en convivencia con los grupos indígenas y perfectamente podrían haber incorporado estas prácticas a sus hábitos, ¿no? Bien, como resultado es un poco paneo general para ir un poco redondeando también. Algunos resultados pueden verse en algunas publicaciones que dice un estudio comparativo de plantas vinculadas a tradiciones indígenas y europeas en Uruguay, otro centrado en lo que han sido las plantas, esto que estoy presentando de Tacuarembó, y plantas medicinales vinculadas específicamente a las tradiciones indígenas acá en Uruguay. También ha salido, no sé si lo hicieron mención, el trabajo del libro del programa de Sonia, que también, principalmente este libro de Sonia que hicimos sobre vieja medicina popular. No te están viendo ahora porque... Perdón. Ahora lo presentamos después. Bien, la medicina popular y viejas en las prácticas. Y también el del empacho sobre Roberto Butón, sobre el tema del empacho en Uruguay. Como les decía también anteriormente, en YouTube pueden encontrar diferentes documentales que vengo realizando, con mi nombre aparecen los documentales, también son entrevistas, hay recorridas en el monte, hay curaciones con algunos curanderos, entrevistas a médicos también, un poco bastante variado el trabajo para mostrar las diferentes perspectivas de las personas que se vinculan con las plantas medicinales. Bien, para ir terminando también, con este trabajo en sí se pueden conocer diferentes prácticas y formas de utilizar esta medicina popular en las poblaciones que están tendiendo a desaparecer. Lo había mencionado un poco al principio, realmente a veces cuando voy a visitar estos pueblos, son pueblos que están tendiendo a desaparecer, generalmente visito las escuelas y las escuelas tenían 40 estudiantes, hoy en muchas escuelas quedan 4 o 5 estudiantes, esto es un indicativo que estos pueblos están tendiendo a desaparecer, por eso en mi caso el interés de rescatar estos saberes que no sabremos qué puede pasar con estas localidades en 20, 30 años. Muchas veces cuando, más allá de lo que son las ciudades en el interior, estos pueblos que visito tengo a veces más de 2 horas en caminos de tierra para llegar, por lo tanto las caminerías y las caminerías están destrozadas en muchos casos y las distancias son bastante largas. Entonces también la relevancia que tiene el uso de esta medicina en estas zonas alejadas de los sistemas de salud. Y sobre todo en sectores de menores recursos. Estas personas trasladarse a veces a los sistemas de salud resulta bastante complejo, si bien varias localidades hoy cada una vez al mes tienen visitas de médicos, hay afecciones que pueden ser tratadas teniendo una planta en sus huertas, ¿no? Por lo general, en las localidades visitadas, la gente también no son conscientes de la importancia que tienen estos saberes. Para muchos de ellos a veces desmerecen estos conocimientos. Muchas veces me decían, no, la mugre que tengo ahí, que eran plantas que que tienen un valor que para ellos no es significativo en muchos casos, pero sí ser conscientes de la importancia que tienen estos saberes en estos lugares, ¿no? También destacar la patrimonización, la importancia de poder patrimonializar estos saberes, más allá de una posible. Pero bueno, capaz que ciertos conocimientos pueden perfectamente desaparecer. La importancia también de incorporarlos en ámbitos académicos, bueno, sí. Y la resignificación del uso de plantas, o en la actualidad, ha tenido una mayor repercusión que hace unos años. Como decía, en un principio esta práctica era común, luego se medicaliza la sociedad y hoy está habiendo una resignificación de usar esta medicina por las personas en ese territorio. Así que bueno, en general, gracias.
Bueno. Sí. Bueno, realmente muchísimas gracias, Gregorio, y bueno, pedirle disculpas a todos ustedes, realmente por los problemas técnicos que escaparon realmente a nuestras posibilidades, pero bueno, Gregorio lo resolvió muy bien. Te pido disculpas, Gregorio, porque obviamente esto no era lo mejor, pero por lo menos los escuchas con tu ponencia quedaron, me parece, solucionada la espera. No sé, capaz que sí se veía, no sé, pero comentarles que Gregorio también está incluido en este libro que la semana pasada él nos trajo uno ahora, pero ya también Sonia nos había dejado uno. Y comentarles que vamos a escanear tanto la publicación, el artículo que tiene Sonia Romero y el que también tiene Gregorio, y lo vamos a incorporar a lo que es nuestra página web para que el que lo quiera descargar allí pueda descargarlo. También Gregorio nos trajo esto que realmente está muy bueno la resolución, como el resultado de su investigación. Son 2 folletos, digamos, en donde justamente despliega y expone los diferentes usos de algunas plantas medicinales. También están acá en el museo, Gregorio trajo unos cuantos para repartir, pero bueno, ahora por el tema de la emergencia sanitaria nosotros no podemos repartir folletos. Lo que vamos a hacer es lo vamos a escanear y subir también a la página para que aquel que quiera pueda también bajarse, imprimirlo y verlo y consultarlo porque está muy interesante realmente. Bueno, una investigación realmente que me parece rescatando justamente, a ver, como decía también Fabricio, ¿no? A veces tienen cosas malas y cosas buenas, y bueno, creo que esas particularidades que tú decías, ¿no? De que obviamente estos saberes han mantenido porque ir a un médico en la campaña, la distancia, las necesidades económicas, obviamente es lo que ha hecho capaz sobrevivir un poco más estas tradiciones, pero lo importante es que se han mantenido, que hoy tú las podés rescatar, y bueno, y también compartirlas porque son obviamente saberes que es parte de la medicina toda, ¿no? De la parte de la salud de todos. Y es de todos. Y es de todos, exactamente. Entonces me parece que es realmente es que lo hayas podido materializar, me parece algo realmente muy, muy importante. Bueno, supongo que debe haber muchas preguntas. Yo tengo una chiquita, nada que ver, pero tú cuando decías que muchos suyos eran para las partes estomacales, no sé qué, las sensoriales, ¿a qué te referís con sensoriales? La piel, por ejemplo, quemaduras de piel, realmente para la piel, ¿no? Que sea quemaduras o mismo hongos en la piel, caspas. Eso es. Claro, son cuestiones más externas del cuerpo, no sensoriales. Perfecto. Bueno, Silvana, no sé si hay preguntas, o alguien simplemente si quiere preguntar, habilita su micrófono o levanta la mano. Había una pregunta el señor Juan Rodríguez Nigro. Sí, Adelante. es así. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, es un gusto y felicito la exposición. Gracias. Breve, rápido y claro. Con respecto a las distintas formas de consumo, muy interesante, me ha servido de orientación. Quería saber si se ha descubierto o ha estudiado dentro de esa investigación, en los lugares que usted mencionaba, los efectos psicoactivos de estas plantas, porque no se ha mencionado en ningún momento ese aspecto. Sí, una de las características principales de mi trabajo, yo diferencio lo que son las plantas que alteran los estados de conciencia con estas plantas que actúan a nivel físico. Sí me aparecen algunas plantas de uso psicoactivo, pero no, como no es la finalidad de mi trabajo, no las he destacado. De hecho, el cogollo de ceibo tiene un efecto psicoactivo, pero por Exactamente, eso mismo, por eso se lo digo, porque lo vengo escuchando en artículos anteriores claro, pero por eso de mismo, como que antropología. la cuestión es así, como yo me voy más a la función que hace la hoja para curar. Pero generalmente es como mi primera separación principal, ¿no? Las que alteran los estados de conciencia con estas que actúan a nivel físico, para curar, principalmente. Muchas gracias. Okay. Acá había una pregunta, pero por el chat, me parece. La tecnología no supera.
¿Te animás a leerla en voz Sí. alta? Mira, a ver, vamos a sacarla. A ver. Si quiero una pregunta. Si fuera posible, también me gustaría hablar con relación para pensar algo, tal vez invitarlo a dar alguna charla en el marco de esta muestra temporal de El Museo Histórico Nacional. Histórico Nacional, sí, que de las órdenes, eso después quedan los datos acá, Karina, Sí, eso sí. pueden perfectamente, no hay problema, eso sí. Vamos a las órdenes. Muy bien, la ponencia, los dos, Fabricio también. La ponencia, entonces, en el Museo Histórico Nacional estamos preparando. Cámara Nacional Popular, gracias. En la universidad donde yo estudio hay estudios académicos con los mestres dos saberes. Los mestres dos saberes son los indígenas, mujeres que son vencedoras curandeiros que curan a través de la medicina alternativa. No sé si puedo llamar etnomedicina, pero creo que sigue con el trabajo del ponente Gregorio. Y por veces los maestros y maestras dos saberes dan clases en la Universidad Federal. Sí, campos que dan clases en... Bueno, de hecho, yo ahora estoy haciendo mi tesis de doctorado en Bella Unión y estoy estudiando la influencia de la triple frontera en estos saberes. Entonces, he estado del lado argentino y del lado brasilero. Lo interesante, por eso yo decía al final, la importancia de que estén incorporados estos saberes a nivel académico. De hecho, en la atención primaria de salud en Argentina y Brasil están incorporados. Y en Brasil, específicamente en Barra do Paraíso, donde estoy, que es un pueblo de 4.500 habitantes, Bella Unión tiene 12.000 y Montes Caseros de Argentina 45.000. En este pueblito de 4.500 habitantes, con un susero, con personas que saben de planta, entonces están al tanto y sí, de hecho los curanderos trabajan y también me ha pasado en congresos en Ecuador donde los curanderos van a dar las charlas y por eso un poco también remarqué sobre el tema de cómo adquieren estos conocimientos, que es a través de guías espirituales, que claro, no es algo tan tangible y no estamos desde la academia acostumbrados a escuchar estas cuestiones, pero eso va mucho de la mano con los curanderos también, ¿no? Ellos reciben información desde otros planos, que no es lo material que nosotros tal vez podamos determinar, pero bueno, no dejar pasar que es otra forma de recibir a veces los conocimientos, más allá del uso y el error que pasa con esta práctica, ¿no? Hay una pregunta para Fabricio que hizo la profesora Wanda, que dice, ¿hay grupos que trabajan con el tema social para apoyar a estos pacientes durante el tratamiento? Sí, hay sí. Por ejemplo, dentro del hospital funcionan grupos, evidentemente ahora con esta pandemia que estamos atravesando, los pacientes en el hospital no están recibiendo visitas, y este grupo, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, que es un referente dentro del hospital para los pacientes con estas problemáticas, no sabría bien en este momento cómo están funcionando porque no están ingresando durante este tiempo de pandemia en el hospital. Pero sí hay, y se trata, sobre todo a partir de la nueva ley de salud mental, fomentar mucho más esto, ¿no? Bien, muchas gracias, Fabricio. Hay otra pregunta de Joana Lindarte para Gregorio en el chat. Sí, quería saber si dentro de la investigación usted identificó tratamientos en los centros de salud más cercanos donde se emplean las plantas medicinales. Sí, las personas utilizan plantas, es algo habitual, sobre todo en nuestro país. No creo que no haya un integrante de la familia que no utilice plantas en nuestro país. El gran problema que tenemos es que los médicos no saben cómo trabajar con el tema porque no están preparados. Entonces, no saben también cómo pueden interactuar los medicamentos que puedan recetar los médicos con las plantas que puedan tomar. De hecho, a mí a veces me escriben médicos o químicos y me preguntan si hay algún trabajo más de esto, y yo le digo, bueno, pero es el trabajo un poco de los médicos, de rescatar y llevar como una bitácora de para qué la gente utiliza las plantas y ver los efectos que tiene en la gente. Lo mismo la parte de química. Yo relevo estos usos. Estaría bueno que los médicos llevaran un registro médico de esto y los químicos vieran si las plantas tienen los componentes que dicen tener la gente. Pero no, lamentablemente no llevan registro de eso los médicos hoy en Uruguay. Lamentablemente es un poco también la pelea un poco por
por lo que hago este trabajo, ¿no? Que, bueno, que se incorpore al sistema de salud esta práctica y que, sobre todo en la atención primaria de salud, ¿no? Hay muchas afecciones crónicas que pueden ser tratadas con plantas y no tanto de la... ¿Hay alguna otra pregunta en el chat, Silvana? No, no hay ninguna pregunta más. No sé si alguien más quiere agregar alguna consulta, alguna apreciación sobre las ponencias. Adelante, Paula. Hola. 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 Me encantaron las dos ponencias, la verdad, felicito, me gustó pila. Y tengo varias preguntas, en realidad, que fui anotando por acá. Más que nada para Tabaquián. ¿Tabaquián? ¿Está bien? Sí. Gerardo. Primero, anoté por acá, ¿te encontraste con que la misma planta ayude a sanar algo y sea tóxica en algún grado o medida? O sea, como que alguien te dijera, o varias personas te dijeran, mira, esto para tal cosa está genial, pero si me paso de medida es tóxica. Sí, puede pasar mucho eso, y es uno de los grandes temas desde la medicina, ¿no? Creo que la dosis es lo importante. Mismo también importa la complexión física de la persona. Si es una persona muy flaquita, muy delgada, no es lo mismo a veces piensa la gente que cuanto más tomo me voy a recuperar antes, y no es así, es como un tratamiento. No, claro. Y a veces sí, sin duda que muchas plantas, si no se toman con cierta medida, pueden tornarse tóxicos. Eso es una de las cuestiones más complejas también, ¿no? A ver, tiene que ser en exceso realmente, ¿no? Porque Claro. por suerte no tienen en su mayoría efectos secundarios importantes las plantas, pero bueno, tiene que ser demasiado exagerado como para que alguien se intoxique. Sí, hay plantas que son tóxicas o sí, que son de uso externo, que si se toman se pueden volver tóxicas, ¿no? Para el humano. Eso sí. Bien. Y una cosa, no, Paula, ahora aprovecho de decirlo porque lo leí en lo que publicaste, que también, apoyando un poco lo que pregunta Paula, que tú también decías que es muy común que a veces dos tipos de yuyo también tengan efectos contradictorios. Sí. Entonces, como tampoco hay estudios al respecto, que a veces tomás algo, pero el otro yuyo que tomaste te lo inhibe, ¿no? Sí, pasa con la yerba moncayo, que ahora creo que está un poco más regularizado eso, que tenían algunas plantas que te subía la presión y otras te lo bajaba, entonces tenía como un efecto contraproducente. Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado en esas cosas. No hay estudios al respecto, digamos. Y no, lo que pasa es que en Uruguay nos falta, y también eso, ¿no? Porque sí hay a nivel regional estudios específicos de las plantas, pero es importante saber la marcela que crece en Uruguay, la cola de caballo que crece en Uruguay, porque tiene todo un contexto y unas propiedades particulares por el ambiente. Entonces es importante que nosotros también hagamos nuestros estudios. Sí, la marcela debe ser una de las plantas más estudiadas en Uruguay, y de a poco ahora justo otra vez también me escriben a veces los químicos, me dicen, bueno, ¿qué planta me gustaría a mí? Porque hay muchas plantas para destacar. Por ejemplo, ahora me apareció en Artigas una planta que se usa para curar las cataratas. Entonces, si a mí me decís, me gustaría ver realmente si esta planta tiene esa propiedad para curar las cataratas. Es muy delicado ponerse una savia también de una planta en el ojo, pero bueno, estaría bueno que los químicos estuvieran así, la planta esta tiene las propiedades para curar esa catarata. Por ejemplo, ¿no? Así con eso un montón de usos y cuestiones. Bien. Otra pregunta. ¿Encontraste alguna relación entre las enfermedades traídas de los barcos y las plantas también exóticas? Es decir, si como que así como trajeron enfermedades, también trajeron plantas para curar esas enfermedades que no había acá. Bueno, sí, de hecho la medicina de esa época eran las plantas, entonces venían en los barcos. Yo creo que uno de los artículos un poco lo plantea eso también, ese intercambio la medicina eran las plantas. Muchas veces venían con la planta misma viva para reproducir acá, por eso también tenemos el tema de lo que son las plantas introducidas, y también muchos conocimientos se fueron a Europa de los conocimientos de las plantas que viven en Uruguay. Hay un intercambio, ¿sí?, de conocimiento, porque era la medicina de la época. Sí, no sé puntualmente para qué afecciones traerían, ahí sería más detallado un estudio para ver qué plantas traían y para qué eran, pero sí, hay un intercambio
de saberes y de esta medicina que eran las plantas de la época. Traían y se llevaban, ¿no? Schiaffino habla mucho también de eso, del doctor Schiaffino, él habla un poco de ese intercambio de información, ¿no? Entre las plantas del viejo mundo y el nuevo mundo. Ahí está. ¿Y pudiste encontrar algo algo documentado por los jesuitas? Bueno, ahora estoy haciendo mi doctorado en Bella Unión y estoy como metiéndome un poco más con el tema de los jesuitas. Realmente cuesta encontrar esta información de lo que era la medicina de la época. No sé si era porque no era algo tan natural o tan común que no se registraba. Sí hay de cuestiones más de la música, de ciertas tradiciones, pero de la medicina como que es más complejo. Ahora, como digo, estoy haciendo un doctorado en Bella Unión y me estoy centrando en los descendientes guaraníes que venían de las misiones específicamente jesuitas. Era para la próxima presentación. Ahí va. Vamos la palabra. A ver si Y hago la aparece. última pregunta. Me contá, y esta va como para los dos, porque capaz que me pueden contestar los dos esta pregunta. Me dijeron de un médico que trabajaba en el Vilar de Bo y daba clases en facultad de psicología, creo, pero no me supieron decir el nombre del médico, que había estado estudiando los efectos de la magnolia en enfermos de ahí del Vilar de Bo. Era un tema también ay, a ver. Ahora no me sale, pero como que ¿ustedes tienen algún registro, alguna idea de algo de eso? No. Hola, Paula. Hola. ¿Sabés que en el hospital últimamente se han hecho varias investigaciones de Ajá. las ciencias sociales, de las ciencias humanas, y a veces es difícil acceder a ellas, por diferentes motivos? Con respecto a esto que vos me preguntás, la verdad no sabría decir, no lo había escuchado. Sí pienso, se me ocurre un médico que inclusive hasta fue director del hospital y es docente, fue docente en Facultad de Psicología, pero mira, el año pasado terminó una investigación realizada por la Facultad de Ciencias Sociales, otra realizada por el Departamento de Salud Laboral de Facultad de Medicina, y por ejemplo esas investigaciones que nos interesan mucho los datos, todavía por ejemplo no tenemos una devolución formal, me refiero, ¿no? Desde un artículo. ¿Y cómo se llama ese médico? Yo estoy pensando en el doctor Lizardo Valdés, pero no sé si será él. Digo, de los últimos tiempos, un médico psiquiatra que fue docente también en Facultad de Psicología. Porque creo que estaba relacionado con la epilepsia, pero que hacía estudios allí, con internados de allí, y me gustaría como investigar un poquito en eso, porque bueno, estuve haciendo unas tinturas de magnolia y utilizando un poquito ahí, como que me interesó por ese lado. Pero bueno, era por ahí la pregunta. ¿Y hay biblioteca en el Vilar de Bo como para ir a...? Bueno, muy bueno esta pregunta que hace Gregorio, porque hay unas compañeras que vienen de la parte de Historia, Facultad de Humanidades, que están rescatando lo que es el museo actual del hospital, información muy valiosa, inclusive desde historias clínicas, desde los comienzos hasta acá, están rescatando un poco la memoria, que durante mucho tiempo estuvo un poco dejada de lado, y capaz, pero me lo voy a llevar anotadito eso, lo que preguntabas Paula, porque hoy no sabría responder, pero me parece muy interesante. Y se está así haciendo un rescate muy importante, una compañera Magela, una historiadora de Facultad de Humanidades, está haciendo un rescate muy importante de toda la memoria del hospital, con otra gente que trabaja con ella. Yo fui en un día del patrimonio ahí que tenían la parte ahí del museo y tenían los primeros libros que mostraban ahí el ingreso y el egreso de los pacientes, estaba re interesante eso. Exacto, ahí mismo está trabajando Magela y otros compañeros más. Ahí está. Lamentablemente muchas veces pasa también en Facultad de Humanidades que a veces todas las tesis de grados quedan archivadas y a veces es material increíble que a veces, lo mismo para continuar los que venimos atrás, ¿no? Los que vendrán atrás nuestro también, darle continuidad a esas investigaciones, pero bueno, son inicios de investigaciones que quedan. Ahora por suerte también se están rescatando algunas
tesis de maestría o de doctorado se están colgando a Colibrí, que es la plataforma donde hay trabajos muy interesantes que uno desconoce totalmente. Y ahora justo que planteaste esto, Paula, para mí creo que sería muy interesante ver la biblioteca de Vilar de Vos si hay registro. Yo ya digo, estuve trabajando en historia en el archivo de la historia de la medicina, donde aparece toda esta información, que a mí me sorprendió que existiera una cátedra de botánica médica en Facultad de Medicina hace 100 años. Y hoy no existe esta cátedra de botánica médica. Es un dato más que significativo. Entonces, y eso aparece cuando uno está investigando y va a estos lugares. En el Vilar de Vos nunca me acerqué, pero sería interesante ver esas bibliotecas, qué información tienen. Lo mismo Facultad de Humanidades, que hay también ahora muchas tesis de grados que ya, como que algunas están también en Colibrí, si no están ahora en la biblioteca de Facultad de Humanidades. Hay otro compañero que se llama Fabricio, que defendió su tesis doctoral la semana pasada, que tiene un artículo muy interesante, hace poco publicado en la revista Antropología de Uruguay, sobre la primera tesis doctoral que se hizo en el Hospital Vilar de Vos en el año 1884, por el doctor Andrés Crobeto, y es una tesis muy impresionante, 1884, la segunda fue realizada por el doctor Enrique Castro en 1899, y está muy bueno empezar a rescatar toda esa memoria, ¿no? Pero como decía Gregorio, de repente hay investigaciones recientes que todavía no podemos acceder a ellas. Yo, por ejemplo, en mi trabajo de investigación, un año me llevó que me lo aprobara el Comité de Ética del hospital. Previamente al trabajo de campo hice una presentación en el salón de actos, estaba el equipo de dirección, muchos integrantes de los equipos de sala, estudiantes. Cuando estaba finalizando el trabajo de campo hice unos adelantos, después lo volví a presentar y después de defender la tesis la volví a presentar también. Me parece que esa es una linda función de devolución y quiero reconocer que en el hospital siempre los diferentes equipos de gestión que hubieron y los compañeros y los pacientes colaboraron muy bien en todo esto, ¿no? Pero sí, es un debe que tenemos a veces el poder socializar los trabajos que tenemos, que a veces se dificulta. Sí, generalmente mucho, como dicen, ¿no? Quedan en los escritorios o trabajo. Por eso, un poco a veces con mi trabajo quise hacer los documentales, porque sé que de esa forma llego a otro público. Entonces están colgados en un canal, mal o bien va a depender siempre del interés de las personas en el tema, pero generalmente muchos trabajos quedan dentro de cajones o en las facultades, ¿no? Y quedan ahí para personas que... Voy a decir algo. Esto que están hablando, que es muy importante, que es justamente la difusión de la generación de conocimiento inédito, como son, por ejemplo, las investigaciones que ustedes han hecho. Y eso es uno de los problemas que tiene la ciencia, ¿no? Los problemas que tenemos a la hora de comunicar los resultados, porque no tenemos de repente la capacidad de hacer una difusión que sea masiva, ni con un lenguaje acorde digamos, a un público que no tiene que ser específico, por supuesto. Entonces, bueno, son carencias que tenemos, pero justamente los museos son herramientas para que esta difusión justamente sea un poco más amplia. Y en ese sentido, este ciclo de charlas tiene un poco ese objetivo justamente, el dar a conocer investigaciones inéditas, que de repente solo es conocida o por compañeros, o por pares, o por familiares. Y bueno, nuevamente decir lo importante que ustedes hayan accedido a justamente compartir con nosotros esta información que a veces es difícil buscarla, ¿no? Porque hasta difícil es buscarla, no solamente encontrarla, sino buscarla. Y bueno, decirles que quedamos a las órdenes en la medida que ustedes quieran transmitir más información sobre sus investigaciones, así como con colegas también. Y bueno, realmente me parece que ha sido dos ponencias sumamente ricas. Valoro que no solamente de la parte antropológica, sino que al estar los dos relacionados también con la medicina, Gregorio como docente de materias de medicina, y bueno, y vos obviamente Fabricio en tu labor diaria, obviamente le da un aporte a la investigación que me parece muy rica también. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir o hacer alguna consulta? A ver en el chat. Fabricio.
Hay una pregunta para Fabricio que dice, ¿por qué se da un alta sin una buena planificación? Un problema estructural que tiene el Hospital Vilarrebó es lo que llamamos la gestión de cama. El hospital fue fundado hace 140 años y 8 años después de ser fundado el hospital, recién se crea una segunda cárcel. Hasta ese momento la única cárcel que había era el Cabildo. Y ya desde sus orígenes, el Hospital Vilarrebó fue recibiendo población penitenciaria, carcelaria, población judicial. Y eso es una situación que tenemos hasta hoy. Bueno, de hecho ahora se está discutiendo que se piensa transformar el hospital en un hospital judicial, bueno. Pero esa es una gran dificultad que hay en el hospital, que en el sector de hombres, por ejemplo, el 60% de las personas internadas son pacientes judiciales. Y esto hace que, salvo que el juez autorice su egreso, no se le puede dar el alta. Lo que implica para el resto de los pacientes que apenas se compensa de repente una persona, no es que se lo tire a la calle, ¿no? Pero a veces hay urgencia también en el tema del asalto. No obstante, desde la ley de salud mental de hace 3 años para acá ha mejorado mucho. Yo el trabajo de campo lo hice un año antes de que se aprobara la ley de salud mental. Por eso claro que muchas cosas han cambiado. Y hemos estado trabajando con un equipo importante de compañeros y compañeras del hospital para todo esto lo que era el egreso. De hecho se establecieron 2 salas de preegreso, del sector hombres y del sector mujeres, como para ir dando otras pautas a las personas que iban a egresar. Desde marzo para acá todo eso ha quedado bastante quieto por el tema del COVID que hemos tenido en el hospital. En abril tuvimos un brote muy importante de coronavirus en el Hospital Vilarrebó, que por suerte lo hemos podido revertir. Pero eso ha complicado un poco la situación actual. Ha mejorado mucho esto de la alta con planificación. Pero es un tema a seguir trabajando, no quiero hablar mucho más de esto, pero el gran problema del paciente psiquiátrico muchas veces, el paciente que está internado en el hospital, o de la familia, otro tipo de soporte, y eso hace que muchas personas de repente no puedan egresar porque no tienen a dónde ir. Hay otra pregunta que dice, ¿se ha evidenciado el uso de las plantas y sus formas de administración conjuntamente con prácticas mágico-religiosas ancestrales? Bien, a mí en lo personal, claro, lo que me pasa cuando voy a rescatar estos saberes, que lleva hasta cierta fecha hacia atrás. Y el hecho, como dije hoy también, de no tener un grupo cultural indígena determinado en Uruguay, es muy difícil llegar a la parte ancestral de estos conocimientos. Sí pueden decirme ciertas prácticas que llegan al día de hoy, que llegan para atrás. Yo siempre digo, hubiera estado buena haber hecho esta investigación hace 30, 40 o 50 años atrás, porque ahí sí tenía un margen. Podría haber llegado, me pasa de hecho con personas que he entrevistado, que en estos 10 años que llevo, que ya ha fallecido en este transcurso, que si no hubiera rescatado estos saberes, lo que ha sido mi investigación, ¿no? Pero con respecto a estas prácticas, en lo personal, a mí me resulta un poco complejo llegar a estas otras prácticas. Sí, son cosas que, lo que rescato hoy, que se usan hoy. Entonces, ha habido una transmisión oral, tampoco me he centrado en esto mágico religioso, ¿no? Pero sí hay curanderos, una particularidad que lo comento hacia el pasar, me pasó en Cortina con una curandera que era, su madre y su abuela eran curanderas también, indígenas, descendientes de indígenas, porque también, otra cuestión que me pasaba, muchos me decían, yo soy descendiente de indígenas, pero fueron criados por familias europeas, entonces los conocimientos que tenían estas personas para mí no eran significativos porque habían sido criados con europeos, pero sí familias que habían, digamos, el núcleo familiar había seguido siendo indígena y siguió esta transmisión, y la forma que tenía de curar, por ejemplo, comparado con otras curanderas que trabajé, era forma de santiguar con una pluma, y su guía protector era un águila, que sale de otras cosas más comunes. También yo diferencio lo que son los curanderos de religión con los curanderos de campaña. No traté de meterme con la parte religiosa de los curas, sobre todo hay mucho en el norte del país lo que es el Umbanda, la religión Umbanda,
pero también no me quise meter con eso, pero sí me pasó también en un caso en un pueblo en Tacuarembó, donde una señora de 95 años, es una de las que falleció, ella me decía que ella era de religión, pero lo único que hacía era curar. Y ella se le incorporaba a un payé indígena de 400 años, y ella, vivir la incorporación también es como muy fuerte, ¿no? La incorporación de espíritus en las personas, y ver una viejita de 95 años de repente pararse, ponerse y cambiar la voz, y empezar a hablar de plantas que ni siquiera hoy existen y tampoco son plantas que podemos encontrar en el país. Entonces también es como muy complejo todo esto, pero sí es interesantísimo ver toda la parte esta de lo que han sido los curanderos. Para mí es maravilloso, ¿no? Toda la parte de registrar esto en estos pueblos que están alejados y hablar con la gente y las anécdotas. Y bueno, y como decía, yo esta señora de 95 años, que se le incorporaba un payé, que lo único que era curar con plantas, no podía dejar de registrar o de tener ese dato. Ya cuando es otras prácticas religiosas o formas de curar, ahí ya no me metía. Sí, lo que tenían que ver con plantas o la forma de curar es a través de la naturaleza, ¿no? Bien. Bueno, realmente muchas gracias a todos. No hay más preguntas. Silvana, ¿alguna pregunta queda por ahí colgada? No, no hay más preguntas en el chat. Bueno, ¿alguien que quiera compartir algo o consultar algo? Si no, de lo contrario, interesante, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por aquellos que nos han agradecido. Nosotros en realidad estamos muy agradecidos porque pese a todos los problemas tecnológicos, estamos todavía acá. Y bueno, decirles que realmente muchas gracias a todos, sobre todo a Gregorio y a Fabricio, que ha sido un placer. Ha sido como una charla entre amigos, realmente Sí. estuvo muy interesante. Y bueno, decirles que los esperamos el próximo miércoles a las 18 horas también con la licenciada Ana Cuesta, que ella va a hablar sobre, y a ver si encuentro acá en su Crónicas de una pandemia, proyecto fotodocumental. Y Ana Cuesta está conectada con nosotros, así que Ana, te esperamos. Bueno, muchas gracias a todos, y estos materiales van a quedar a disposición en la página web la semana siguiente. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao. Gracias.